Y hoy vamos a predicar, vamos a hablar sobre un llamado en obediencia. Vamos a hablar de obediencia. Vamos a salir de aquí sabiendo que hay cosas que no se están cumpliendo en nosotros porque no estamos obedeciendo. Bendito eres, Dios. Y para esto vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio, o que se obedezca lo que Él dice? Y ahí mismo le responde: el obedecer vale más que el sacrificio, prestar atención más que la gracia del Cordero. Bendito eres, Dios. Gloria a ti, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu presencia manifestada aquí en esta tarde. Señor, que sea tú poniendo en mi boca lo que alguien necesita escuchar, porque no tengo fortaleza ni capacidad, porque solamente tú puedes hacerlo. Bendito eres, Padre. Gloria y alabanza al Rey. ¿Pueden sentarse? Bendito eres, Dios. ¿Qué es obedecer? Obedecer no es más que cumplir la voluntad de alguien que manda, que da una orden. Eso es obedecer. Hacer algo que te ordenan. Cuando tú lo haces, tú obedeces. Pero la obediencia en la Biblia va más allá de un simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. Bendito eres, Dios. Luego de definirte lo que es la obediencia, vamos a basarnos directamente al versículo que leímos. Y es que para analizarlo, debemos primero de ponerlo en contexto de qué sucedía en esa parte de la historia de Saúl. Y sucede y acontece que ¿verdad? Déjeme decirle, la pastora me suplicó que me quedara quieto aquí en el medio. Tengo que obedecer. Bendito sea Dios. Para evitar que me pongan en disciplina, voy a acatar y a obedecer, porque hoy se trata de eso, de obedecer. Bendito eres, Dios. Sucede y acontece que en esa época Samuel fue enviado por Dios a decirle a Saúl que fuera al pueblo de Amalek y lo destruyera completamente, que destruyera todo, que acabara con toda la descendencia, desde el más grande hasta el más pequeño, que destruyera los animales, los más bonitos y los más feos, los que tuvieran problemas y los que tuvieran bien, al más gordito y al más flaco, que no quedara nadie de esa descendencia, porque esa fue la orden que Dios le dio a Samuel, para que éste se la dijera a Saúl. Y Saúl sale a cumplir la orden. Y sucede que en ese transcurrir prepara su ejército y sale a destruir este pueblo. Este pueblo que años anteriores se la debía a Dios, porque cuando el pueblo de Israel iba a cruzar hacia la tierra prometida, ellos le impidieron el paso y le prohibieron y alargaron más el proceso de los israelitas. Por eso Dios da esta orden, que destruya completamente esa descendencia, porque lo que puede ocasionar destrucción en tu vida, Dios lo va a quitar. Bendito eres, Dios. Y Samuel le dice esto a Saúl para que lo ejerza. Saúl toma su ejército y comienza a ejecutar la orden, a destruir a todos. Uno por uno fue destruyendo. Pero resulta que Saúl
se encuentra que las vacas son muy bonitas. Se encuentra que las vacas son hóster, de estas vacas que dan mucha leche. Y él quiere mucha leche para su pueblo. Y decide tomar las mejores reses para él. Decide perdonarle la vida al rey y llevarlo quizás para pedirle consejo, quizás para evitar guerra futura, porque como era un rey que tenía mucho tiempo ejerciendo, quizás tenía más conocimiento que él. Pero hay algo que debemos de tener pendiente. Cuando Dios nos da una orden, no debemos actuar como nosotros querramos. No debemos hacer las cosas buscando lo que nos convenga a nosotros, sino acatar la orden que Dios nos dio. Bendito eres, Dios. Y viene y este hombre desobedece completamente la orden, porque dejó vivo al rey, dejó viva una buena cantidad de res, de vacas, de ovejas, porque este pensaba, se dejó llevar del susurro de los soldados de que esa vaca podían ser utilizadas para su pueblo, para su beneficio. Por eso te quiero decir en esta mañana, esta tarde ya, que no te dejes llevar del susurro de otro. No te dejes llevar de lo que alguien dice en contra de lo que Dios te dijo ya. No te dejes llevar de susurro que venga otra persona, porque cuando Dios te da una orden, tú debes de acatarla y cumplirla correctamente. No le quite ni le ponga más, porque la orden de Dios se cumple como Él la dijo. Bendito eres, Dios. Y resulta que inmediatamente Dios ve que Saúl toma esta decisión, le da la información a Samuel de que le diga que de ahora en adelante ya él no cuenta con el apoyo de Jehová. Y en ese mismo instante, la protección que Saúl tenía, la protección que Israel tenía como reino, queda desamparado. Porque Dios ha decidido, por su desobediencia, quitarle la cobertura. Si Samuel no cumple con lo que Dios le dijo y le dice esto a Saúl, se rompe un proceso. Pero Saúl desobedeció completamente y no hizo lo que Dios le ordenó. Pero tú tienes que entender que una desobediencia trae una consecuencia. Y aquí vemos cómo inmediatamente sale otro rey que va a sustituir a Saúl. Porque es bueno que tú sepas que aunque tú te desvíes, lo que Dios tiene predestinado a hacer, lo va a hacer contigo o con otro. Bendito eres, Dios. Si tú no te pones la pila a hacerlo, Dios va a buscar a alguien que tome tu lugar. Por eso tú debes de obedecer, porque si no le obedeces a Dios, vas a ser destituido. Vas a ser apartado de la fila de Dios y vas a tener que pasar las consecuencias. Bendito eres, Dios. Y vemos 3 puntos en esta historia. Y es que Saúl sí obedece. Saúl sí toma la orden. Y trata, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, tomar la orden. Luego vemos que Saúl toma acción de preparar su ejército y entrar a conquistar este pueblo de los amalecitas. Pero Saúl, por tercero, cambió la orden de Dios. Y este es el punto que tú tienes que enfocarte. Nunca cambie una orden que te da Dios. Porque al tú querer hacer las cosas por tu fuerza, al tú querer hacer las cosas como te convengan a ti o como tú crees que es mejor, está fallándole a Dios y está desobedeciendo. Bendito eres, Dios. No podemos tratar de hacer las cosas por nuestra fuerza, porque cuando tú intentas hacer las cosas por ti, estás desobedeciendo a Dios. Bendito eres, Dios. Gloria a ti, Padre. Y esta historia nos trae a colación más personas, más gente de Dios que fallaron por desobedecer. Podemos mencionarte el caso de Adán y Eva. Adán y Eva, Dios le dijo: de todo fruto que esté en el paraíso puede comer, excepto de este. Dios le dijo: puede probar todo, menos el árbol que da el fruto del bien y del mal. Y ellos entendieron y acataron la orden. Pero siempre va a haber alguien que se va a desenfocar
Y aparentemente Eva, cada vez que estaba pasillando por el Edén, miraba para ese árbol. Cada vez que Eva caminaba por ahí, miraba para ese árbol. Y estuvo abriendo una brecha para que el diablo comience a actuar en ella. Comenzó el diablo y vio su debilidad y comenzó a decirle: ¿y qué tal si ese árbol no es del mal, sino que Dios no quiere que tú tengas su sabiduría? ¿Qué tal si ese árbol no te va a hacer daño, sino que te va a emparejar con Dios? Y Él no quiere, porque Él no quiere que tú seas igual que Él. Y comenzó a trabajarle la mente de Eva, hasta que Eva desobedeció la orden y pecó. Pero el pecado de Eva arrastró a Adán. Quizás si Adán no se hubiese dejado arrastrar, hoy tuviéramos nosotros sentados viendo televisión y las mujeres trabajando. Pero Adán cometió el error y se dejó arrastrar por Eva, y también pecó. Y al pecar Adán, arrastró a toda una generación que pasamos años viviendo en el pecado, porque la desobediencia de Adán y Eva no incurrió a todo, no trajo a todo a pecar. Bendito eres Dios. Cuando tú fallas, a veces arrastra más de lo que puede pasar contigo. A veces arrastra a toda tu generación. Y esto pasó con Adán y Eva. Ellos pecaron, ellos fueron débiles y tomaron de la fruta prohibida y fueron culpables de este pecado. Y esta causa provocó que toda la generación, hasta que llegó Jesucristo, viviera en el pecado. Bendito eres Dios. Gloria a ti, Padre. Y también tenemos otro caso que podemos mencionar: Moisés. Todos conocemos a Moisés, ejemplar, medio gago pero ejemplar. Moisés hizo todo lo que Dios le dijo. Nadie piensa que Moisés falló, y en realidad Moisés desobedeció una orden. A Moisés se le dio la orden de que fuera y le diera de beber al pueblo de Israel. A Moisés se le dio de la orden de que hablara a la piedra y el agua brotaría. Pero Moisés, en su ira con el pueblo, porque lo tenían cansado, exigiendo, porque tú le dabas de comida y querían otra cosa. Tú le dabas carne y querían maná. Tú le dabas maná y querían carne. Siempre estaban desobedeciendo. El pueblo de Israel siempre estaba en desacuerdo con todo lo que Dios hacía, porque no estaban conforme con lo que Dios le daba. Y en ese momento donde había sed, el pueblo comenzó a reclamarle. Y Moisés sale a hablar con Dios. Y Dios le dice: háblale a la roca y el agua brotará. Pero Moisés, en su misma desesperación, comete el error, desobedeció la orden y en vez de hablarle a la roca, la golpeó. Esta desobediencia, este pecado de Moisés, de desobedecer una orden directa de Dios, le conllevó a que no pudiera entrar a la tierra prohibida. Bendito eres Dios. Pero no solamente eso, sino que no pudo disfrutar todo aquello por lo que él había luchado para llevar a su pueblo a la salvación. Él no pudo ver, y no solamente él, sino toda su generación tuvo que morir para poder entrar a la tierra prometida, porque era un pueblo desobediente. Y Dios va a tratar de formarte, porque para llegar donde Él quiere ponerte, tiene que transicionar tu forma, debe de cambiar, debe de hacerte algunos cambios que quizás tú no lo estás notando, pero para Él llevarte a otro lugar, debes de cambiar. Y para tú cambiar, debes de obedecer. Ese es el caso de Moisés. Y Moisés era un hombre que Dios le tenía una gran estima. Era el único hombre, luego de Adán, que Dios le hablaba directamente. No hubo otro hombre que tuviera la cercanía con Dios como la tuvo Moisés. Pero Moisés desobedeció una orden y tuvo que pagar la consecuencia de su desobediencia. Bendito eres Dios. Gloria a ti, Padre. También tenemos el caso de Acán. Y ese caso lo hemos tratado aquí porque la pastora ha predicado y lo ha hablado correctamente en varias ocasiones. Acán cometió también una desobediencia. Dios le dijo al pueblo de Israel que fuera y peleara contra otro pueblo, pero que no tomara nada
nada, porque anteriormente se usaba que cuando tú tomabas posesión de un pueblo, todos sus oro, toda su pertenencia eran del pueblo que conquistaba. Pero Dios le dio una orden precisa: vayan, destruyan todo, pero no tomen nada. Y Acán se dejó ilusionar por los ojos, se dejó deslumbrar por la ambición y tomó un simple manto babilónico por bonito, tomó un lingote de oro y unas cuantas monedas de plata. Acán cometió la desobediencia y se llevó eso para su tienda. Una orden que Dios le había dado de que no debía tomar nada, la desobedeció. Y como consecuencia de esta desobediencia, no solamente acarrió a Acán, sino que el pueblo de Israel en la próxima batalla contra un pueblo débil, contra un pueblo inofensivo, tuvo una derrota. Y Josué le reclama a Dios llorando: ¿por qué ha permitido que suframos esta derrota si nosotros no hemos comportado bien? A lo que Dios le responde y le dice: párate de ahí, no han hecho nada, pero desobedecieron una orden. Busca en tu pueblo alguien quien desobedeció. Y Josué corrió y llamó al pueblo y encontró quién había cometido el anatema, quién había cogido cosa que Dios había desechado. Y este hombre fue Acán. Acán fue que tuvo la culpa de la derrota de ese pueblo, porque a veces tu desobediencia va a conllevar que toda una iglesia quede en atraso. Tu desobediencia como miembro de la iglesia puede permitir que haya un atraso en tu vida. Por eso hoy yo te quiero decir que sea firme, que obedezca correctamente, porque quizás al tú desobedecer puede arrastrar que otros queden contigo. Bendito eres, Dios. Acán desobedeció una orden directa. Acán provocó el enojo de Dios porque no cumplió con la orden que se le dio. Acán conllevó su desobediencia a que su familia, a que sus seguidores, a que la gente que estaban a su alrededor murieran por culpa de él, porque fue apedreado y quemado porque desobedeció una orden directa de Dios. Bendito eres, Dios. Y yo quiero que tú sepas, que tú tomes como ejemplo lo que le pasó a Acán, porque tú tienes que ver que a veces tu decisión, tu falta de obediencia puede conllevar que tu hijo caiga en el fracaso. A veces tu falta de obediencia puede conllevar de que tu padre caiga en el fracaso. A veces tu desobediencia puede conllevar de que un hermano tuyo no avance porque tú desobedeciste. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Y esas son personas que desobedecieron y tuvieron que pagar la consecuencia. Esas fueron personas que son de Dios, pero desobedecieron en cierto momento y tuvieron que pagar por ello. Ahora te quiero mencionar algunos personajes que sí obedecieron. Algunos personajes que obedecieron aún viendo que lo que estaban haciendo quizás no se veía en el tiempo. Quizás hay cosas que Dios te va a permitir que tú hagas, que Dios te va a ordenar hacer, que tú la veas ridícula, que tú la veas fuera de tiempo. A Noé se le dijo que construyera un arca, pero en un tiempo de que no llovía. A Noé se le dijo que construyera una super arca para albergar animales de todas las índoles, de todas las especies, pero en un tiempo de que ni se nublaba. Y este hombre obedeció y construyó su arca. Aún la gente le decían que él estaba loco. Construyó su arca. Aún la gente le decía que qué le está pasando a Noé, porque él estaba obedeciendo una orden directa. Él estaba obedeciendo algo que Dios le dijo. Y de repente Dios le da una señal para que el pueblo se arrepienta y obedezca. Y comienza una pequeña lluvia. Bendito sea Dios. Pero el pueblo no quiso obedecer. Y siguió Noé construyendo su arca. Siguió Noé construyendo lo que el Señor le había dicho. Siguió Noé obedeciendo lo que Dios había ordenado. Y duraron 40 días y 40 noches lloviendo. Y todo el pueblo comenzó a perecer. Esa zona completa quedó inundada. Y solamente Noé y su familia fueron salvos. Solamente Noé, que obedeció el mandato de Dios, recibió la vida. Porque tú tienes que entender que hay momentos en tu vida que vas a tener que cerrarle la puerta del arca a gente que están contigo.
Hay momentos de tu vida que personas que no están entendiendo lo que tú estás haciendo te van a catalogar de loco. Pero cuando llegue la posición de Dios y vean lo que está pasando, van a querer acercarte a ti. Pero tú ya no puedes abrirle el espacio porque ellos desobedecieron. Tú ya no puedes dejarlo entrar a tu vida porque Dios te dijo: búscalo cuando había tiempo. Si dejaste pasar tu tiempo y desobedeciste la orden de Dios, ya no podrás entrar. Bendito eres, Dios. Gloria a ti, Padre eterno. Gloria al Señor. Otro personaje, Josué, cuando va a conquistar el pueblo de Jericó. Las montañas de Jericó eran temidas por todo el que quería entrar a ese pueblo, porque eran muy altas, porque eran fuertes. Y Josué recibe la orden de darle 7 vueltas. Un guerrero como Josué ahora tenía que hacer algo que él no entendía, algo que se veía muy simple para derrotar a otra nación. Pero Josué tuvo que obedecer. Él obedeció completamente, y solamente con dar 7 vueltas las murallas comenzaron a caer. Solamente con dar 7 vueltas comenzaron a caerse la muralla de Jericó. Porque hay cosas que tú la ves que son sencillas, pero Dios la vas a hacer. Hay cosas que tú vas a hacer que van a provocar, por sencillas que sean, un cambio completo. Hay cosas que van a caer a tu pie por acciones que tú realizas, tan sencillas, pero que fueron determinadas por Dios, y tú solamente tienes que obedecer. Bendito eres, Dios. Gloria a ti, Padre. Y otro personaje que obedeció aún viendo que no tenía lógica es Gedeón. Gedeón tenía un ejército de 32,000 soldados. Gedeón era un hombre fiel a Dios. Gedeón recibió la orden de ir a atacar a otro pueblo. Pero Dios le dijo a Gedeón: ¿cuántos son ustedes? 32 soldados, 32,000 soldados. Y Gedeón estaba contento porque conocía la capacidad de sus guerreros. Pero Dios le dijo: esos son demasiados. Separa de ti todo aquel que tenga miedo y duda. Separa de ti, de tu ejército, todo aquel que tenga un pequeño grado de cobardía. Bendito eres, Dios. Y Gedeón se queda contemplando. ¿Y cómo vamos a ir a la batalla si vamos a separar? Si nos vamos a dividir. Porque un pueblo dividido no puede triunfar. Pero hay momentos en que Dios quiere apartar de ti a los cobardes. Hay un momento en que Dios quiere separarte a ti de esas personas que tienen dudas en lo que tú puedes hacer. Hay un momento en que Dios quiere apartar de ti esas personas que no creen en ti, pero que tiene que demostrarle que no es con ellos que tú lo vas a hacer, sino con el poder del Espíritu Santo. Bendito eres, Dios. Gedeón, cuando pasó balance, los que se apartaron de su ejército fueron 22,000. Quedaron solamente 10,000. Y cuando Dios ve lo que queda, le dice: son demasiado todavía. Bendito eres, Dios. Son demasiado todavía, porque lo que yo voy a hacer contigo no depende de hombre, porque lo que yo voy a hacer en tu vida no depende de nadie. No es la cantidad, sino la calidad. Y Dios le dijo: ponlo a beber en el río, y todo aquel que se aplaste, deséchalo. Todo aquel que se aplaste, que se arrodille a beber del agua, deséchalo. Y todo aquel que beba agua con su mano, ese es el remanente que tú vas a utilizar. Bendito sea Dios. Y de esos 10,000 quedaron 300 hombres para pelear con un ejército de madianitas, de gente que estaban consagrados a la guerra, gente que estaban capacitados para pelear, gente que estaban acostumbrados a la guerra. Solamente 300 Dios quiso utilizar para darle la gloria a Gedeón, de que no lo iba a hacer por la cantidad, sino porque Dios iba a manifestar su gloria en él. Dios quiere decirte en esta mañana que debes de obedecer, porque tu obediencia es lo que va a procurar que pase en ti lo que Dios tiene predestinado en tu vida. Bendito eres, Dios. Tu obediencia es lo único que va a hacer que tú puedas dar ese paso adelante. Solamente con 300
pudo vencer a todo un ejército. Bendito eres Dios. La gloria de Dios fue manifiesta en ese momento, porque Gedeón con 300 hombres lo dividió en 3 grupos y atacó todo un ejército de guerreros. Atacó a todo un ejército capacitado para la guerra y tuvo la victoria. Bendito eres Dios Padre Todopoderoso. Gloria a ti. Gedeón cumplió. Gedeón obedeció la orden directa de Dios y Gedeón pudo obtener la victoria. Bendito eres Dios Padre Todopoderoso. Gloria y alabanza a ti, Rey de Reyes. Pero hay personas que yo quiero que tú entiendas que Dios lo va a utilizar, quieran ellos o no quieran. Hay personas que Dios, aunque no me obedezca, te voy a usar. Aunque tú no creas lo que tú te has capacitado por mí para hacer, Dios te va a poner a hacerlo. Hay personas que aunque no obedezcan el mandato de Dios, Dios lo va a hacer. Y tenemos el caso de Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive y dile este mensaje. Pero Jonás, conociendo ese pueblo, no quiso obedecer a Dios. Jonás dijo, no, para Nínive yo no voy, porque esa gente son demasiado malos. Esa gente no cumple nada de lo que tú haces. Esa gente no cumple con nada de lo que le ordenamos. La gente de Nínive no cree en ti. Y tú quieres que yo le diga que dejen de hacer lo malo para que se salven. Yo no voy para allá. Y Dios le dice, ve a Nínive, porque es necesario que tú le lleves mi mensaje. Bendito eres Dios. Y Jonás, Nínive quedaba para este lado, y le dijo a Dios que iba para Nínive, pero se fue para este otro lado. Jonás quiso escaparse de la orden que Dios le dio. E incurrió y tomó un barco y se fue a otra ciudad. Pero sucede que en el trayecto una gran tormenta le cae y está azotando el barco, casi destruyéndolo. Y Dios le pone en el corazón a Jonás de que diga lo que está pasando, para que esas personas no pierdan la vida. Y Jonás es echado al mar. Pero en el mismo momento en que es echado al mar, una ballena lo atrapa. Y dura 3 días en el estómago de la ballena. Y cuando esta ballena lo tira casualmente, por obra y gracia de Dios solamente, en el pueblo de Nínive. Y hay cosas que tú no vas a querer hacerla, pero Dios va a provocar que tú lo hagas. Hay cosas que tú vas a no querer realizarla, pero Dios va a provocar que tú la hagas. Hay gente que tú sabes que tiene que acercarte a ellos y pedirle perdón, pero tu orgullo te está alejando y tú no estás obedeciendo. Tu orgullo te está impidiendo que tú cumplas la orden de Dios, pero Dios te lo vas a acercar. Dios te lo va a poner al frente, porque la orden de Dios es que tú la cumplas. Pídele perdón a esa persona a cual Dios te ordenó. Acércate a esa persona a cual Dios te dijo que te acercara. Aléjate de aquellos a que Dios te dijo que te alejara. Y Nínive recibió, porque Jonás se dio cuenta que la orden de Dios había que cumplirla. Queriendo o no queriendo, capacitado o no capacitado, cuando Dios no habla, debemos de cumplir. Bendito eres Dios Padre Todopoderoso. Gloria a ti. La obediencia es simplemente cuando tú dejas de hacer las cosas como tú las quieres hacer, para hacer las cosas como Dios te ordena. Bendito eres Dios. Déjame de hacerte un relato. Cierta vez una persona está en una cabaña y se acerca y Dios se le presenta. Bendito eres Dios. Tu nombre, gloria. Dios le habla a esta persona y le dice, yo quiero que tú todos los días, desde que salga el sol hasta que se acueste el sol, tú empujes esa roca. Una roca enorme. Yo quiero que todos los días, desde que tú te levantes y salga el sol, tú comiences a empujar esa roca hasta que se acueste el sol. Y este hombre duró años empujando la roca y no pasaba nada. Años esforzándose y empujando con fuerza, porque la orden de Dios fue que empujara con fuerza. Y él está obedeciendo. Pero hay cierto momento en que tú estás obedeciendo, que va a llegar un susurro. Va a llegar el enemigo y te va a decir, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás pujando ahí y no ha pasado nada en tu vida. Tú estás pujando y esa roca no se ha movido. Y este hombre comienza a trabajarle eso que le dice el demonio. Y dice, pero es cierto,
Yo tengo ya años empujando esta roca y la roca en el mismo lugar. Yo no estoy haciendo nada. Yo no he hecho la labor que Dios me encomendó. Yo estoy fallándole a Dios. Pero antes de dejar de hacerlo, quise orarle a Dios. Antes de dejar de continuar empujando la roca, oró al Señor y le dijo: Padre, ¿para qué me tienes empujando si esta roca no se mueve de ninguna forma? ¿Para qué me tienes aquí si no estoy cumpliendo nada de lo que tú me dijiste? ¿Para qué me tienes aquí de sol en sol empujando algo y haciendo fuerza a algo que no puedo cumplir? Y en ese momento Dios le habla y le dice: hijo mío, ¿cómo que no has cumplido? Si yo te ordené a ti que empujara la roca, yo no te dije a ti que tú ibas a mover la roca. Bendito eres Dios. Tú tienes que obedecer, porque hay cosas que Dios te está pidiendo que tú no puedes entenderla como tú quieres. Hay cosas que Dios te está pidiendo que haga, que por sencillas que sean, tú debes de ejecutarla. Dios nunca le dijo a esa persona que la roca se iba a mover. Él le dijo: empuja. Él le dijo: hazte fuerte. Él le dijo: mira tus brazos cómo están más fuertes porque empujaste. Mira tus manos cómo están más fuertes porque empujaste. Mira tu pierna cómo están más fuertes porque obedeciste. Mira tu espalda cómo está, fornida, porque tú te capacitaste obedeciendo lo que yo te dije. Bendito eres Dios. Gloria y alabanza a ti, Padre eterno. Tú tienes que obedecer, porque la obediencia en Dios es dejar de hacer las cosas como nosotros querramos. Quizás tú no veas resultados, quizás tú no veas que está cumpliendo con nada, pero Dios sí lo ve, porque tú estás obedeciendo. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Gloria a ti, Padre. Quizás en nuestra mente, para yo llegar a aquel lado, solamente tengo que hacer esto. Pero hay veces que Dios te dice a ti: para llegar a aquel lado, tú tienes que ir por aquí. Bendito eres Dios. Para llegar a aquel lado, tú tienes que caminar por otro sendero. Para llegar a aquel lado, tú tienes que buscar el camino más largo. Para llegar a aquel lado, tú necesitas no buscar atajo a lo que Dios va a hacer en tu vida. Para llegar a aquel lado, tú necesitas tropezar con alguien. Tú necesitas tropezar con esa persona que va a poner en ti la ciencia. Tú necesitas tropezar con esa persona que va a poner en ti la sabiduría. Tú necesitas que Dios te forme tropezando con alguien que va a ser una firmeza en tu vida, o si no, tú le vas a dar una firmeza a esa persona. Tú necesitas tomar el camino que Dios te ordenó, para que cuando tú tropieces con alguien, ese alguien te dé algo. Porque tú necesitas tomar el camino largo, porque cuando tú tropieces con alguien, ese alguien te va a dar entendimiento. Porque Dios no hace la cosa a lo loco. Tú necesitas tropezar con alguien, tú necesitas ayudar a alguien, alguien necesita de ti. Tú necesitas que el cambio que tú quieres, Dios lo va a hacer. No te canses, no te canses, porque lo que Dios va a hacer en tu vida no tiene que ser rápido. No te canses, porque esa mujer que tú ves allí, que se vive riendo, duró 12 años orando, y su oración está aquí hablando hoy contigo. Bendito eres Dios. Tú necesitas tomar el camino largo, porque en tu trayectoria tú vas a necesitar de alguien que cuando alguien te desecha, ese alguien te dé la mano y te levante y te diga a ti: tú puedes seguir. Tú necesitas el camino largo, porque cuando tú vas caminando, tú vas a tropezar con alguien que tú le vas a decir: gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque lo que tú hiciste en tu familia, Dios está agradecido. Gracias porque tú estás viendo los frutos de lo que tú hiciste. Tu sacrificio Dios lo vio y está aquí hoy predicando. Bendito eres Dios. Tú no necesitas cortar los pasos, porque tú necesitas tropezar con alguien que simplemente te dé un abrazo. Bendito eres Dios. Tú no puedes buscar el camino corto, porque tú necesitas tropezar con alguien que te enseñe que no se puede mirar dinero, sino que el amor brota solo. Bendito eres Dios. Tú necesitas tropezar con alguien que sepa que tú lo puedes amar a través de Dios
y que Dios va a hacer una cosa contigo que nadie lo pensaba, que nadie estaba dispuesto a creerlo, porque tú no portabas nada. Pero tú no puedes buscar atajo, tú tienes que seguir el camino largo, porque si tú llegas de la forma que tú quieres, vas a llegar vacío. Cuando tú llegas a Dios como tú quieras, no vas a tener nada, porque Dios está procesando tu vida, Dios está cambiando. Dios necesita que tú no tomes atajo, Dios necesita que Dios tropece con alguien, que tú hagas ese tropezón y que alguien te diga: yo estoy contigo, aún tú no lo creas. Bendito eres Dios. Dios va a poner gente en tu camino, Dios va a poner gente que van a ayudarte, que van a edificarte para que tú puedas llegar a este lado. No es simplemente dar un paso. Para que tú puedas llegar a este lado, tienes que ser procesado, tienes que obedecer a Dios, tienes que tener la capacidad de recibir lo que Dios ha puesto en tu vida y hacer lo que se explaya a todos, que todos reciban lo que tú estás recibiendo, porque tú no recibes para ti, tú recibes para dar. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Gloria a ti, Rey de Reyes. Ponte de pie, iglesia. Bendito eres Dios. Necesitamos, Señor, que sea tú, Señor, que nos enseñe que obedecer es mejor que sacrificar. Bendito eres Dios Todopoderoso. Padre eres todo lo que necesito. Padre, eres todo lo que puedo ser usado para yo manifestar tu gloria, Señor. Solamente con presentarme aquí, solamente con hablar, Padre, porque tú pones, Señor, todo lo que debo de hacer. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Necesitamos, Señor, que sea tú fortaleciéndonos, que sea tú dándonos la capacidad de obedecer, porque no hacemos nada con hacer las cosas si no cumplimos completamente lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Bendito eres Dios. Tenemos que cumplir y hacer, Señor, tu voluntad, no la nuestra, porque no estamos capacitados, no tenemos nada. Nuestro corazón está vacío si tú no estás en él. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Necesitamos obedecer, porque a través de la obediencia podemos crecer. Como iglesia podemos crecer. La clave del triunfo es obedecer fielmente a las cosas de Dios. Como iglesia tenemos que crecer. Individualmente, como cristianos, tenemos que saber que nuestra clave es serle fiel a Dios, es cumplirle, es obedecer el mandato que Él nos tiene, y que no podemos buscar atajo, porque cuando Dios ordena debemos de cumplir. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Gloria y alabanza a ti, Rey. En tus manos estamos, Señor. Sea tú, Señor, sea tu Espíritu Santo aquí con nosotros, llenándonos, capacitándonos, formándonos, Señor. Que no querramos buscar atajo para obedecer tu orden, que no querramos hacer las cosas como nosotros, porque dependemos de ti. No tenemos capacidad. Yo no tengo capacidad para venir a predicar, pero tu Espíritu Santo me forma, me capacita y me da esa fuerza para obedecer tu orden. Bendito eres Dios, Padre Todopoderoso. Yo quiero que esta tarde, si tú entiendes que sientes de Dios pasar para que oren por ti, obedece la orden que Dios te dé. Si tú sientes una orden de Dios de pasar de aquí delante para recibir la oración, tú pasa. Si hay alguien del Señor, pasa adelante y recibe, porque Dios es quien tiene el control de tu vida. Dios es el único santo y poderoso, es el único que puede manifestarte en ti. Dios es el único que puede hacerlo. Bendito eres Dios. Gloria a ti, Padre eterno. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Gloria, Padre. Bendito eres, Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria, Padre eterno. Necesitamos, Señor, tu presencia en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tú puedas fortalecernos en cada momento para obedecer al mandato que tú no tienes. Bendito eres Dios. Dios no fue asesinado. Dios no fue crucificado porque ellos quisieron. Dios se entregó. Dios se entregó para que se manifestara lo de Dios en él. Bendito eres Dios, Padre. Gloria a ti, Padre. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina.
Bendito Dios. No puedo terminar esta prédica sin hablarte del padre de la obediencia, sin hablarte de alguien que es número uno en obediencia. No puedo terminar esto sin hablarte de alguien que es número uno en amor, sin hablarte de alguien que es número uno en perdón. Yo no puedo terminar esto sin hablarte de alguien que se sacrificó por nosotros. Bendito eres Dios. No puedo terminar esto sin antes ir a Juan 6:38, que dice: porque he bajado del cielo no por hacer mi voluntad, sino la del que me envía. Bendito eres Dios Padre Todopoderoso. No podemos terminar sin mencionarte mi héroe, el hombre que siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz en obediencia para cumplir lo que Dios había predispuesto en su vida. Este hombre se sacrificó, dio todo, murió en la cruz por ti y por mí, en obediencia para cumplir con un proceso. No puedo irme de aquí sin dejar de decirte que el padre de la obediencia es Jesucristo. Y si Jesucristo obedeció, si Jesucristo obedeció